Hola a todos desde Rosario, Argentina, recordando que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Leyendo 2 de Corintios y viendo estos versículos muy impresionantes. Capítulo 4, versículo 6, porque el Eterno que mandó de las tinieblas que resplandezca la luz es el mismo, y de la misma manera ordenó que resplandezca Cristo en nuestros corazones. Por eso te reiteramos nuestra constante invitación a seguir a Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos y puede vencer cualquier adversidad, aún la misma muerte. No predicamos un ministerio, no predicamos una religión ni tradiciones religiosas. El versículo 7 dice: pero este tesoro, es decir, esta vida en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Eterno en nosotros, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué hizo el Eterno, Yahweh, que el Espíritu Eterno, uniéndose a nosotros, nuestro espíritu unido al de Él, se haga uno solo para vivir eternamente por gracia, como regalo, accediendo a esto por medio de la fe? ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Meter esto tan grande que es la eternidad en vasos de barro. El mismo texto lo explica: porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No hay dudas que cada vez que experimentamos amor, alegría, gozo, paz, no procede de nosotros, sino de Dios viviendo en nosotros. Y qué emocionante leer que somos vasos de barro, frágiles, hechos conforme a su voluntad, pero también conforme a su voluntad podemos vivir si hemos creído. Fíjate, no dice vaso de barro hombre o vaso de barro mujer, vasos de barro, en fin. Hace muchos años, en una visión nocturna, pude ver a Jesús trabajando como alfarero. Fabricaba vasos y no dejaba de fabricarlos, y tenía una alegría, un gozo en su rostro, una expresión de felicidad inaudita. Nunca la había visto antes en alguien. Y fabricaba uno a uno con sus propias manos esas vasijas de barro y las ponía sobre tarimas, una al lado de la otra en perfecto orden. No eran todas idénticas, no era exactamente una igual a la otra. Cada una era especial para él, pero ninguna tenía menos valor para él. Pude ver a Jesús con gozo extraordinario, fabricando vasos donde Él luego pone su propia vida, un tesoro. Y dice que estos vasos de barro a veces son perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nos asumimos a nosotros mismos en nuestras malas actitudes y malos sentimientos, muertos a ellos, para que se manifieste el amor de Jesús. Jesús es el tesoro. Si tu espíritu está unido al espíritu de Él porque has nacido de nuevo, sos uno con Él, y esta eternidad mora en un cuerpo de barro, frágil. Con un golpe se rompe, en un descuido se fracturó y se destruyó. Pero lo más valioso es indestructible porque es extraordinario. Aunque estés
en una situación difícil, transitando momentos duros, dice su palabra y te promete que aunque estés perseguido, aunque te sientas así, no vas a ser desamparado por Él. Aunque te sientas por momentos derribado, pero no vas a ser destruido. Si te dijeron cantidad de veces o lo escuchaste por boca de muchos, que si sos trans no podés tener vida eterna, no es cierto. No importa el vaso, no importa el exterior, importa un espíritu renacido. Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Y si Él te acepta como hijo, si Él te acepta, ¿quién es el hombre para condenarte? ¿Quién te separará del amor de Dios? ¿Quién podrá decirte que Dios no te ama cuando Dios mismo envió a Jesús a la tierra para mostrarte su corazón y fue capaz de morir por vos? ¿Qué cosas no hará para darte la oportunidad de que lo conozcas? ¿Te animás a ser un portador, una portadora de este tesoro maravilloso? ¿Te animás? Vasos de barro, vasos que no aparentan tener valor alguno, pero para Él sí, para Él valen tanto, que deseó poner su vida adentro. Es algo incorruptible, es un tesoro que viene del cielo, es el Espíritu Eterno viviendo dentro tuyo. ¿Podés imaginarte a Jesús mirándote ahora, emocionado, su corazón late fuerte y te animás a cantarle y decirle: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Decile a Jesús: vos me amás y me amaste más que a tu propia vida. Aquí estoy, enséñame a amarte también. Nos encontramos en el próximo ciclo de Gracia Extrema. Hola a todos desde Rosario, Argentina, recordando que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Leyendo 2 de Corintios y viendo estos versículos muy impresionantes. Capítulo 4, versículo 6, porque el Eterno que mandó de las tinieblas que resplandezca la luz es el mismo, y de la misma manera ordenó que resplandezca Cristo en nuestros corazones. Por eso te reiteramos nuestra constante invitación a seguir a Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos y puede vencer cualquier adversidad, aún la misma muerte. No predicamos un ministerio, no predicamos una religión ni tradiciones religiosas. El versículo 7 dice: pero este tesoro, es decir, esta vida en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Eterno en nosotros, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué hizo el Eterno Yahweh que el Espíritu Eterno, uniéndose a nosotros,
nuestro espíritu unido al de Él, se haga uno solo para vivir eternamente por gracia, como regalo, accediendo a esto por medio de la fe. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Meter esto tan grande que es la eternidad en vasos de barro. El mismo texto lo explica, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No hay dudas que cada vez que experimentamos amor, alegría, gozo, paz, no procede de nosotros, sino de Dios viviendo en nosotros. Y qué emocionante leer que somos vasos de barro, frágiles, hechos conforme a su voluntad, pero también conforme a su voluntad podemos vivir si hemos creído. Fíjate, no dice vaso de barro hombre o vaso de barro mujer, vasos de barro en fin. Hace muchos años, en una visión nocturna, pude ver a Jesús trabajando como alfarero. Fabricaba vasos y no dejaba de fabricarlos, y tenía una alegría, un gozo en su rostro, una expresión de felicidad inaudita. Nunca la había visto antes en alguien. Y fabricaba uno a uno con sus propias manos esas vasijas de barro y las ponía sobre tarimas, una al lado de la otra en perfecto orden. No eran todas idénticas, no era exactamente una igual a la otra. Cada una era especial para él, pero ninguna tenía menos valor para él. Pude ver a Jesús con gozo extraordinario, fabricando vasos donde Él luego pone su propia vida, un tesoro. Y dice que estos vasos de barro a veces son perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nos asumimos a nosotros mismos en nuestras malas actitudes y malos sentimientos, muertos a ellos, para que se manifieste el amor de Jesús. Jesús es el tesoro. Si tu espíritu está unido al espíritu de Él porque has nacido de nuevo, sos uno con Él, y esta eternidad mora en un cuerpo de barro, frágil. Con un golpe se rompe, en un descuido se fracturó y se destruyó. Pero lo más valioso es indestructible porque es extraordinario. Aunque estés en una situación difícil, transitando momentos duros, dice su palabra y te promete que aunque estés perseguido, aunque te sientas así, no vas a ser desamparado por Él. Aunque te sientas por momentos derribado, pero no vas a ser destruido. Si te dijeron cantidad de veces o lo escuchaste por boca de muchos, que si sos trans no podés tener vida eterna, no es cierto. No importa el vaso, no importa el exterior, importa un espíritu renacido. Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Y si Él te acepta como hijo, si Él te acepta, ¿quién es el hombre para condenarte? ¿Quién te separará del amor de Dios? ¿Quién podrá decirte que Dios no te ama cuando Dios mismo envió a Jesús a la tierra para mostrarte su corazón y fue capaz de morir por vos? ¿Qué cosas no hará para darte la oportunidad de que lo conozcas? ¿Te animás a ser un portador, una portadora de este tesoro maravilloso? ¿Te animás? Vasos de barro, vasos que no aparentan tener valor alguno, pero para Él sí.